los partidos ahora ya no tenés margen de error. Entonces creo que uno tiene que estar concentrado al máximo, no se puede jugar nada. Estos partidos ahora ya se empiezan a ganar como los detalles, como lo dije en un principio. Creo que la concentración tiene que ser al 100%. Y después el tema de los penales está claro que es diferente patearlo en un entrenamiento que en un partido de esta instancia. Así que creo que uno lo puede patear en un entrenamiento, uno va relajado, pero después en el partido va con esa tensión y esos nervios. Así que es totalmente diferente, pero bueno, uno siempre tiene que ensayarlo por las dudas. El Pocho es un jugador muy potente, muy desequilibrante, está en un gran momento, terminó muy bien con su club y la verdad que desde que vino acá con nosotros, como decimos vulgarmente, está pidiendo cancha. Así que bueno, ahora creo que puede tener la posibilidad y no tengo duda que la va a saber aprovechar como aprovechó el otro día el tiempo que tuvo. Me parece que la espontaneidad, la frescura, la agresividad del Pocho no la va a perder de donde le toque y más allá de la decisión táctica que pueda tener Alejandro, lo más importante es él que nos ilusiona por el momento que tiene. Todos son jugadores diferentes, ya de por sí son de características diferentes, entonces el Pocho te puede dar esa ayuda, sobre todo en el medio campo. Se puede cambiar de sistema muy fácil con el Pocho, de pasar un 4-3-3 a jugar 4-4-2. Entonces eso para el equipo es muy bueno, te puede colaborar mucho y bueno, también te puede aportar gol, que el Kun también tiene gol, así que en ese sentido lo que es ofensivo son similares. Características diferentes, pero bueno, nos pueden aportar cosas diferentes en este momento que el equipo lo necesita. No, creo que la mentalidad nuestra es siempre la misma. Creo que en el Mundial tiene que estar concentrado al 100%. Quedó claro que quedaron grandes rivales en el camino, que uno a priori no pensaban que podían quedar. Creo que si no entras concentrado, cualquier rival te puede ganar. Sí, en cuanto al rival, sí, trabaja muy bien los costados de la cancha. Por un lado Listeiner con Shaqiri, por el otro lado Rodríguez con Mehmedi. Son jugadores agresivos, que están en un buen presente. Listeiner fue campeón con la Juve. Shaqiri es un jugador que, bueno, en el último partido hizo 3 goles, creo que está en un buen momento. Es un jugador muy funcional para el equipo. Pero bueno, confiamos plenamente en nuestros jugadores. Confiamos en el momento que estamos, cómo llegamos al partido y bueno, con mucho respeto hacia el rival, pero como te digo, confiando en nuestro poder. Creo que no es fácil jugar un mundial. Creo que a lo mejor del otro lado se ve diferente por los nombres o las selecciones que te puedan llegar a tocar. Está claro que no nos tocó el grupo de la muerte por ahí que tuvo Uruguay o que tuvieron otras selecciones. Pero bueno, uno lo tiene que ganar los partidos. Uno lo puede decir, sí, lo vamos a ganar, pero después cuando salís ahí adentro del campo de juego lo tenés que plasmar. Entonces nosotros ya lo empezamos a palpitar desde que salimos de Buenos Aires.